Hoy en día, como les decía recién, en torno a, bueno, a cualquier filosofía, ¿no? Hay demasiadas vertientes, ¿no? Es como, a ver, Buda se sentó bajo el árbol y dijo, me voy a sentar acá hasta que me ilumine. No dijo, hagan una religión, inventen el budismo. Eso lo inventaron los hombres después. Jesús hizo lo mismo, no dijo, hagan una religión. Eso lo inventaron los hombres después. Y con todo sucede así. Nosotros tenemos miedo, se llama miedo. El miedo forja creencias. El que tiene creencias tiene miedo. El que no tiene miedo no tiene creencias porque no sabe. Sabe que hay algo más grande a lo cual estamos en manos de. Hay un destino. Ahora yo quiero luchar contra el destino y ahí es donde sufro. O cargo con el destino de otros y ahí es donde sufro. ¿Qué es lo que miran las constelaciones? Las constelaciones miran eso. Ahora que la gente después invente cosas es otro tema. Pero nosotros tenemos que discernir entre lo verdadero y lo falso, lo que es infantil y lo que es adulto. Tenemos que centrarnos. Entonces, Hellinger habló de algo sistémico, no habló de cosas mágicas. Él siempre decía, yo no hago juegos, como diciendo, yo no juego, esto es serio, es así, funciona así. El que es excluido va a ser representado por otro. En el alma familiar no puede haber exclusiones. ¿Qué estamos mirando? ¿Quiénes son los que no fueron vistos? ¿Quiénes son los que, bueno, se condenaron? ¿Quiénes hicieron cosas y no las reconocieron? ¿Quiénes mataron? ¿Quiénes dieron la vida por otros? Todo eso que se llama amor ciego. Estamos viendo el amor ciego para salir de ese amor ciego hacia un amor que ve. Hoy cuando trabajemos con las plantillas van a poder comprobar el amor ciego. Es un una fiel prueba el trabajo que vamos a hacer hoy de que estamos en amor ciego, ¿no? Esto no es una cuestión que yo diga desde mi cabeza yo voy a hacer esto, porque es que desde la cabeza no podemos hacer nada. Pensar, bueno, sí, pensamos, pero nosotros, esto tiene que ser sentido, sentido con el cuerpo. Y lo que marca ese movimiento es ahí hacia donde vamos nosotros, hacia ese movimiento que sana, no hacia pensamientos. Ahora, hoy van a ver lo que significa eh, no darme cuenta de lo que pienso, porque nosotros no somos conscientes de lo que pensamos. El trabajo que vamos a hacer hoy es un ejercicio, antes de hacerlo de las plantillas, que está basado en una señora que se llama Byron Katie, que vive en Estados Unidos, autora ya de varios libros, entre ellos Amar lo que es, Una mente en paz consigo misma, y otros varios más, donde ella, bueno, se pone a escribir estos libros después de su propio proceso y experiencia en su vida, donde terminó internada en un psiquiátrico porque ella creía que estaba loca. Ella misma se autodiagnosticó que estaba loca porque había llegado un momento que todo la irritaba, estaba enojada con todo el mundo, no sabía cómo proceder en su vida. Su vida era un caos, va, digamos, directamente. Entonces, bueno, le pide a su familia que la internen. Ellos, bueno, acceden a su petición, la internan, y ella se sentía tan poca cosa, que terminaba ni siquiera usando la cama que le ofrecían, no comía, permanecía tirada en el suelo, hasta que un día se despierta con cuatro preguntas en su mente. Y esas cuatro preguntas son cuatro preguntas que cambiaron su vida. Y en base a esto, bueno, ella salió de ese lugar, empezó a hacer todo un trabajo, por eso le llama el trabajo, a su página y a su institución, ¿no? Donde ella ofrece ayuda a las personas, se llama el trabajo. Y trabaja justamente con los pensamientos.
Entre ellos, bueno, Eckhart Tolle, que es conocido, seguramente ustedes lo deben conocer, es uno de los que más grandes admiradores de Byron Katie. Ya hoy en día ella tiene, no sé, como casi 80 años debe tener Byron Katie. Hace bastante que hace este trabajo. Y ella lo que dice es que nosotros sufrimos porque nos creemos nuestros pensamientos. Primero, el primer punto es que yo creo que los pensamientos son míos y me los apropio. Y yo creo que pienso y que son mis pensamientos. Y los pensamientos no tienen ningún problema, dice ella. Son pensamientos. El tema es que nosotros no los creemos y abrazamos esos pensamientos sin comprensión. Si yo comprendo mis pensamientos es que dejo de sufrir. Sufro porque no me doy cuenta que me estoy peleando con la realidad. Ella da un ejemplo muy clásico que es: un gato nunca va a ladrar y un perro nunca va a maullar, por mucho que yo se lo pida. Sin embargo, nuestra vida transcurre así. Yo quiero que lo que no es posible lo sea. Entonces lucho y voy contra imposibles. Y en las constelaciones nosotros tenemos que ser conscientes como terapeutas que no se puede lograr lo imposible. Eso es una idea infantil. El niño cree en los héroes, ¿no? Que luchan con los dragones. Bueno, Superman, no sé, Batman, Robin, todas estas cosas, porque bueno, vive en otro estado el niño. Nosotros cuando crecemos empezamos a darnos cuenta que a veces queremos ir para allá y la vida nos lleva para allá. Y eso nos provoca sufrimiento. Y entonces nos enojamos con la vida. A veces podríamos decir con Dios. Bueno, el que cree que hay un Dios le llama Dios. Pero a veces nombrar Dios es problemático porque también es una creencia. Con la vida, con mayúscula. La vida son nuestros padres. Por eso si yo quiero estar en paz con la vida, tengo que estar en paz con mis padres. Porque ellos son los que me dieron la vida. Y ellos son yo. Y yo soy ellos. Ellos están dentro de mí. Soy 50% cada uno de ellos dos. Y hasta que no me reconcilie con ellos en mi interior, voy a andar a los tumbos, porque yo estoy enojada con la vida. Quiero que la vida sea así. Quiero que mis padres sean diferentes a lo que son. Mis padres no pueden ser diferentes. Mis padres son como son. Y una de dos, o los veo así o sufro hasta que logre verlos. Hay un micrófono de Mónica Gerardo que no lo puedo apagar. ¿Lo podés apagar? Porque mira, yo te lo quiero apagar desde acá, pero no puedo. Porque se acopla, está acoplando. Bien, entonces Byron Katie eh, se dio cuenta, ¿no? Que justamente nosotros queremos meternos, entrometernos en la vida de los otros. Queremos que los otros sean como nosotros queremos que sean. Es muy normal, bueno, yo lo vengo viendo en el transcurso, ¿no? De diferentes grupos, que surge esa misma pregunta, en donde las personas preguntan, ¿pero puedo constelar a mi hijo? ¿Pero puedo hacer este ejercicio con mi tío? ¿Pero lo puedo hacer con mi hermana? ¿Pero lo puedo hacer con mi familia? Y yo me quedo sin respuesta. Yo les digo que no, pero a veces las personas preguntan, ¿pero por qué? Es que eso que estás viendo ahí es tuyo. La que se está dando cuenta que tu hijo no es como debería ser, sos vos. ¿Quién se da cuenta? Yo. Y ella empezó a notar que justamente todo eso que nos molesta de los otros, todo eso que queremos cambiar de los otros, tiene que ver justamente, tienen que ver No si la puedo, puedo apagar desde claro, acá. pues, estoy haciendo un lío bárbaro y no puedo. Sí, estoy acá tratando de mutearte desde este lado, pero... Lo que pasa es que quiero pasarlo del celular a la computadora. Ah, por Y eso ahora estás así. estoy en los Claro. dos lados.
computadora y en el celular. Claro. ¿Y ya estás en la compu? No sale la imagen en la computadora. Ah, claro, por eso Estoy no se te puede viendo mutear, si porque me estás en dos imagino. dispositivos a la vez. Pero quería yo para que tener las imágenes más amplias, pasarle a la computadora, pero no estoy pudiendo, así que Mm, sigo con el celular. claro. Disculpame. No, no, apagalo desde la compu, entonces vas a poder apagar desde el celu. Eso es lo que pasa. No es que yo por eso estoy intentando de acá, pero es que no, no sé, no se paga. Bueno, ¿qué estaba? Ah, este tema, ¿no? De nosotros insistir y entrometernos en la vida de los demás. Bueno, Henninger le llamaba justamente preocuparse. Él lo nombraba de otra manera, decía, lo peor que podemos hacer es preocuparnos por el otro. Sin embargo, es lo que hacemos todo, preocuparnos, como si fuera un acto bondadoso, samaritano y bonito. Y que si no nos preocupáramos por el otro, somos unos egoístas y no sé qué. Sin embargo, preocuparse por el otro es debilitarlo. Es decirle, vos no podés, menos mal que estoy yo. Esto es lo que hacen todos los humanos en los campos. Por eso se producen los desórdenes. Porque yo lo hago por el otro. Yo por ti, le digo. Deja, deja. Yo en tu lugar. Y entonces yo quiero hacer lo del otro. Y Byron Katie lo expresa de otra manera. Dice, yo solo puedo meterme en mis asuntos. No tengo por qué meterme en los asuntos del otro ni en los asuntos de Dios, o sea, de la vida. Porque si yo quiero meterme en los asuntos de la vida, le estoy diciendo a la vida que la vida es más pequeña que yo, que estoy yo, que soy grande para resolverla. ¿Quién soy yo para hacer eso? Nadie. Sin embargo, yo creo que tengo mucho poder. Eso se llama arrogancia. Y ahí es donde empezamos con todos los problemas. Por eso este ejercicio, que se llama Juzga a tu prójimo, es muy potente y ayuda a descubrir justamente dónde está nuestro verdadero problema. Nosotros cuando veamos en la próxima clase, trabajemos con la familia interna, que vamos a trabajar con el programa raíz nuestro, vamos a descubrir nuestro programa raíz y de dónde nos viene el asunto, pero hoy vamos a descubrir de dónde nos viene el asunto, ese que está escondido, muy escondido en nuestro inconsciente, que a veces los consultantes vienen y a nosotros nos lleva mucho tiempo determinar cuál es el tema y cuál es el propósito de lo que quieren constelar. Quieren constelar, pero no saben qué. Vienen con un tema preparado. Bueno, voy a ir a constelar esto, como para hacer algo. Y resulta que así no funciona, porque nadie puede constelar por curiosidad. No se constela por curiosidad. Siempre tenemos que constelar justamente eso que nos duele, eso que nos mueve, que nos conmueve, podríamos decir, que está ahí, que nos provoca una inquietud, algo, ¿sí? Que yo siento que no fuera yo. Estoy haciendo esto y no me siento ser yo misma, porque estoy cargando con algo de alguien que no sé quién es, o estoy mirando a otro. Bien, entonces cuando lo hacemos desde ese lugar es muy potente, porque nosotros estamos dejando y honrando ese destino y realmente tomando nuestro propio destino, no cargando con el destino de los otros. Ya bastante tenemos con el nuestro. Y en este trabajo nosotros podemos corroborar que realmente nosotros vivimos en un estado de proyección. Se llama proyección, ¿por qué? Porque negamos nuestro dolor y lo proyectamos en otros. Es más fácil verlo en otros que verlo en nosotros mismos. También se llama la sombra en psicología, todo eso que yo he negado. Y un constelador tiene que trabajar su sombra, porque si no trabaja sus lados oscuros y cree que está todo luminoso, cuando constele se va a producir esto que se llama transferencia y la vamos a pasar mal.
porque es que va a aparecer, se va a despertar en nosotros ese dolor que todavía nosotros no pudimos resolver, lo vamos a ver a través del otro y no lo vamos a poder ayudar. Por eso es importante darnos cuenta de dónde están nuestros puntos ciegos, nuestras, bueno, talones de Aquiles. Con este trabajo se llega rapidísimo a la resolución, a pesar de que yo lo doy en todos los cursos y los grupos, y llegamos al final del curso y como que esto queda sin pena ni gloria. Lo viven un poco en la clase, pero después no le dan importancia. Y ahí nos damos cuenta que justamente cómo nosotros no queremos ver lo que pasa en nuestro inconsciente. Cómo nosotros evitamos sintonizar con nuestro dolor. Nadie quiere ir ahí. Y una constelación es potente cuando nosotros sintonizamos con el dolor. Si no, constelar porque sí es como decir, bueno, vamos a constelar cualquier cosa, constelemos la lapicera, no sé, constelemos algo. No es constelar cualquier cosa, ¿no? Tenemos que constelar eso que realmente duele. Si ustedes miran videos de Hellinger, se van a dar cuenta que cuando no era para constelar, lo mandaba a sentar. Decía, esto no se puede constelar. Tiene que ser importante. Tiene que ser algo que realmente sí se tenga que constelar. No cualquier cosa. Entonces, hay que ser bueno, muy serios, ¿no? Y no tomar las cosas a la ligera. Y darnos cuenta que esto no es que es una cosita mágica que la hacemos y nos quedamos diciendo, y ya está. Sino que tiene que llevar a la luz al cliente. Tenemos que sacarlo de la oscuridad y llevarlo a la luz. Con este ejercicio, nosotros podemos hoy salir de la oscuridad e ir hacia la luz. Siempre y cuando, como dice Byron Katie, querramos.